Mira, yo creo que algunas de esas medidas hay que tomar, pero sobre todo hay que tener claro que para poder diseñar las soluciones, ¿no? En la coyuntura actual, hay que determinar que no solamente la crisis afecta a Venezuela. Como te decía, hay crisis de escasez, inflación que se genera a partir de todo ese comercio ilícito y ese mercado negro que no solo es monetario, sino que es un mercado de bienes, ¿no? Sino que del lado colombiano, fíjate lo que ha ocurrido. La Federación de Empresarios convocó, y por eso está Santos allí, ¿no? A un paro en estos días, porque están en paro. Es decir... Hay un paro técnico y lo van a hacer ahora político. No, hay un paro, exactamente. Exacto. Es decir, bueno, lo hicieron en ese momento, porque se viene dando pues el cierre de empresas, de comercio, como consecuencia de este contrabando. ¿Por qué? Porque sencillamente los compradores del lado allá vienen a Venezuela y no compran allá. Exacto. Porque aquí es más barato para ellos y están ganando toda una cantidad de plata, pues. Lo cual hace que este proceso recesivo, ¿no? Tenga un impacto también sobre los impuestos. Y ha caído todo lo que significa la recaudación impositiva. Porque eso no tiene impuestos, eso es a la libre. Claro, por eso. Entonces, pero digamos, el comercio legal, al no facturar, no genera impuestos. Y esa caída de los impuestos está afectando al Estado colombiano. Claro. Entonces, fíjate que, como tú decías, es una especie de cuero seco, ¿no? Ahora, la solución a este problema, cómo plantearse una solución, yo pienso a mediano y largo plazo. A corto plazo no hay una solución fácil, ¿no? Pero lo más importante es que se pueda estructurar una voluntad política de ambos países. Y eso va a depender mucho también de los interlocutores del lado allá, por supuesto. O sea, que la que dice que si gana Uribe va a ser peor. Yo pienso que sí, porque es un enemigo, pues. Sí, un enemigo que tenemos allí declarado. Vinculado con narcotráfico, a él le interesa todo este bochinche. Pero, en todo caso, ir hacia un acuerdo binacional, marco, que permita manejar el tema fronterizo en toda su complejidad. Y eso significa, desde el punto de vista productivo, por ejemplo, ellos hablan de una zona franca del lado de allá, eso no se puede hacer sin coordinarlo con Venezuela. Hay que buscar una coordinación de la política monetaria, cambiaria, de cara al futuro, ¿no? Hay que solventar los problemas a nivel interno, porque si nosotros no estructuramos una nueva política económica que recupere los equilibrios macroeconómicos, y estamos hablando del equilibrio cambiario, y también peche a las grandes ganancias, establezca un límite a la ganancia, 30%, pero a través de los impuestos, que es mucho más efectivo, ¿no? Es decir, se trata pues de tomar medidas hacia adentro en primer lugar, una nueva política económica que tenga como propósito eso, recuperar los equilibrios macroeconómicos e impulsar la producción para superar el modelo rentista petrolero. Pero, por otro lado, simultáneamente buscar estos acuerdos con Colombia para manejar el problema fronterizo en toda su complejidad. ¿Y cuál es la agenda allí? La agenda es económica en primer lugar y en segundo lugar el tema de la seguridad, el problema de las redes criminales, lo cual no es fácil, pero creo que nosotros tenemos que avanzar hacia allá. Y creo que el hecho de que Santos esté asumiendo esta postura, esté reconociendo que ahí hay una crisis, él está hablando allí en Cúcuta de 18% de desempleo y 75% de informalidad dentro del norte de Santander. Esa informalidad sabemos cómo opera. Y probablemente el 25% de formalidad es prácticamente para servirle a la otra economía. Bueno, exacto, ese 75% vive de la otra economía. Claro. Pero no solamente viven del lado allá, sino que del lado acá también hay una economía que se ha construido, que llega hasta Caracas y a todo el país, a través de toda esta presión que hay sobre los bienes de consumo, muchos de los cuales se van. Y te voy a decir, esto va mucho más allá. Por ejemplo, cosas que poco se imagina, uno se puede imaginar, cómo está influyendo esto en el suministro de peces, ¿no? Está influyendo. No entiendo, explícame. Te explico. Es decir, está ocurriendo
que el producto de la pesca Ajá. venezolana en las aguas venezolanas Ajá. se está yendo hacia afuera porque afuera lo pagan en dólares. Y esos dólares vuelven hacia adentro y se monetizan. Igual ocurre allá. Se convierten en bolívares. Se convierten en bolívares, Muchos bolívares. generando una presión también inflacionaria. Entonces, es un problema complejo que debe llevarnos a replantearnos el modelo como apreciamos la economía venezolana y meter como un dato muy importante esos 5 departamentos del norte de Santander, lo que ocurre en Colombia, porque nosotros no podemos diseñar políticas aquí, fuera de, desconociendo pues la realidad colombiana y su impacto en Venezuela. Claro, porque es una frontera dinámica. Tú lo decías ahorita. ¿Qué decía yo? Hay una interdependencia, Sí, no, es que- absolutamente. Entonces, hacer un diseño aislado, y aquí no estoy hablando del proyecto socialista, que, ojo, ¿no? Sí, porque No está nosotros... cuestionando el socialismo. Absolutamente. Tú Yo eres creo que nosotros revolucionario. tenemos que seguir adelante con nuestro proyecto hacia el socialismo comunal, profundizando la democracia participativa y protagónica. Algunos pensarán, no, ese debe ser un... Pero hay realidades, ¿no?, que tienen que asumirse para poder lograr seguir avanzando. No significa retroceder en nuestro proyecto, pero sí asumir las realidades para darle viabilidad económica y política al proyecto. Porque si no, el proyecto puede terminar naufragando producto de estas contradicciones que terminen envolviéndonos y generando una situación que nos lleve pues a una crisis. Por ejemplo, y vamos a ver, con el respeto que nos merece nuestro amigo, nuestro camarada, nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Ah? Pero si tú tuvieras ahorita la banda presidencial, chao, y te dicen, ¿cuál es el primer decreto que usted aplicaría para empezar a resolver el problema? ¿Cuál sería? Bueno, yo no diría que se trata de un decreto, ¿no? O de O de una medida, una medida así mágica. Lo primero que tú harías. No creo. Yo creo que lo primero es tratar de reconocer la realidad. Es decir, este diagnóstico tiene que ponerse sobre blanco y negro y eso debe conducir a una autocrítica, a una reflexión interna para replantear la política económica teniendo como dato importante este problema de los desequilibrios con fronterizos, de toda esta situación que se ha generado debido al mercado negro, un mercado negro que, no, como te decía, no es solo monetario, sino que es de bienes, y eso hace mucho más difícil su control todavía. Y que en el fondo la delincuencia tiene su base en esa economía ilícita. Entonces, no se pongan bravos los que defienden la cuestión de la diversidad étnica y eso, ¿no? Si es un mercado negro, pues así se le llama. El bueno, mercado oscuro. El mercado, sí, como tú lo quieras llamar. Turbio. Sí. En todo caso, eso sería una medida. En segundo lugar, creo que hay que plantearse, a partir de ese diagnóstico, esa nueva política económica que tiene expresión en lo fiscal, en lo monetario, en lo financiero, en lo productivo, pero todo tiene que estar conectado, porque de nada sirve que yo tome medidas puntuales, ¿no? Por ejemplo, darle crédito a los productores está muy bien, pero si no hay una política económica que le sirva de sustento... Estás hablando de Colombia. De Venezuela estoy hablando. Pero también el Santo como que está... También allá, pero yo hablo en el caso venezolano, el caso nuestro. Todos esos esfuerzos financieros, por ejemplo, hacia la agricultura, si no tienen como contrapartida, también tienen como base tener en cuenta estos aspectos de desequilibrio, bueno, terminan muriendo. No, bueno, le das crédito al campesino, el campesino se termina comprando los insumos en Colombia. O termina vendiendo los productos hacia Colombia, como hacen los ganaderos, algunos ganaderos inescrupulosos, ¿no? Sí. Que hacen contrabando y llevan 400 reses, 400 reses, pero diarias. Para pasar 400 reses diarias. Ajá. Oye, muy importante esa pregunta, ¿no? Sácalo, divídelo entre 24 horas, ¿cuántas vacas por hora? Sí, y para pasar 300 gandolas de gasolina diaria, que es más o menos lo que estamos hablando de Eso fue lo que dio para Vicine estos días. Que estamos hablando de los 100.000 barriles diarios, bueno, eso no son conchas de ajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cosa muy seria, problema de Estado, que tiene que abordarse en esa magnitud, no es un asunto marginal. Por eso, creo que esa redefinición está planteada. Y por supuesto, hay que ver los actores políticos y cómo encontrar, digamos, la posibilidad de reafirmar nuestro proyecto
pero a partir, y nuestro proyecto, lo decía el propio presidente Maduro, es impulsar el desarrollo productivo, es la revolución productiva en este momento, es el objetivo número 1 del programa de la patria. Todos los objetivos, pero ese objetivo es fundamental en este momento. Mira, Gustavo, pero tú fuiste ministro de acá, ministro de allá, pato y la guacharaca, como decía mi mamá. Tú no has estado en la conferencia económica de paz, no te han llamado, no te has incorporado, no te han dicho nada. Ven acá, Gustavo, algo de lo que tú estás diciendo puede ser útil. No te has incorporado. No, la verdad es que no. No sé. A raíz de esta conversación a lo mejor a alguien le puede interesar, ya que esto aporte, pues yo creo que tú has dado un montón de alertas, ¿no? Has generado preocupación, no te lo voy a negar, me has generado mucha inquietud. Pero, ¿y el pueblo? Por ejemplo, el pueblo venezolano, ¿cómo puede participar? Pues estamos hablando de protagonismo y participación. ¿Qué puede hacer el pueblo venezolano al ver, al escuchar lo que tú estás diciendo frente a esta realidad? Bueno, yo creo... ¿Cómo podemos ayudar, pues, nosotros? Fíjate, yo creo que el poder popular, las organizaciones populares, frente a esta situación nosotros tenemos que comenzar a desarrollar un mayor control social. Y eso significa, por ejemplo, que los consejos comunales, y eso tiene que facilitarlo el gobierno, puedan hacer un seguimiento a los precios, por ejemplo, ¿no? Y al abastecimiento. En cada una de sus comunidades tener el mapa y puntualmente ir llevando el seguimiento de esto para poder determinar y poder soportar una política nacional, ¿no?, en la dirección de ir combatiendo este contrabando de las dos maneras que estamos hablando. Inteligencia y control social. Control social directo, pero también indirecto a través de una política económica que lo estimule. Yo creo que por ahí van las cosas. Creo también que en este país hay mucha gente talentosa que tiene y que está con este proyecto revolucionario que pudiera estar dando sus aportes, y creo que es necesario comenzar a abrir esos espacios para, digamos, fortalecer el proyecto revolucionario, especialmente en esta etapa coyuntural donde estamos siendo objeto de una ofensiva del imperialismo y de la derecha fascista que, como sabemos, quiere derrumbar, pues, ahora, de cara a la historia, la Constitución. Y de cara a la historia, y sobre todo para ayudar a nuestros jóvenes, ¿no? Porque dicen, eso es culpa del Chávez.